Abrimos esta semana un poquito más corta, por el feriado del día de ayer, así que trasladamos el escenario internacional a cargo de Roberto Varga para el día de hoy. Roberto es periodista, analista de temas internacionales, un hombre muy viajado, vean ustedes, columnista en el Semanario Digital y ahora que está haciendo un ciclo Territorios en Disputa que vale la pena, lo recomiendo, columnista en este programa, conductor de Contragolpe y panelista en Lifting Metro. Tenemos muchísimo, pero nuestro querido compañero acaba de volver, supongo que cansado y con sueño, acaba de volver de Brasil, donde Lula lanzó su campaña presidencial. Vamos a ver qué nos trae fresquito del querido Brasil, tan importante para nuestra región. Y vamos a hablar, por supuesto, de esta ya casi eterna guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Ha vencido el plazo de 60 días de tregua sin mayores avances. Vamos a ello. Roberto, ¿qué tal? Buen día. Hola Clara, buen día, qué gusto saludarte. Bueno, ¿Cómo un columnista estás? internacional, en la medida de lo posible, un columnista internacional debe viajar, ¿no? Si puede, Sí. si se puede, ¿no? Dichoso Hay un de vos, contacto de primera mano. compañero. Sí, no, hay un contacto de primera mano siempre necesario, si, insisto, si las posibilidades se dan, porque entiendo que hoy, fruto de la globalización, la información viaja en tiempo real y todo se ha acotado, pero yo soy de la escuela de los que les gusta otear el panorama, ¿no? Creo que hay De cerca. sí, hay un contacto visual que es irreemplazable, ¿no? Humano también, de gestos, bueno, de proximidad, que te Claro. da un toque a la realidad fuerte. Y ya que arrancaste con lo de Brasil, si te parece, sigamos por ahí, después Sí, por avanzamos en favor, el por favor. escenario Sí, del Oriente sí, Medio. Nosotros, sí. como hacemos siempre, Clara, tratamos de dar el marco, porque, como decía un entrañable colega, no hay noticias sin contexto. Así Es es. importante poder contextualizar bien para comprender. En un momento, además, creo que una táctica de la ultraderecha es fragmentar al infinito, ¿no? Fragmentar. Claro, Si claro. detrás de una noticia viene otra, y entonces Exacto. eso nos dificulta mucho la capacidad de leer lo que está pasando. Porque Exactamente. el suceso que supera al anterior nos quitó capacidad de comprender ese suceso, ¿no? Entonces tratemos de darle contexto. ¿Por qué es importante Brasil? ¿Por qué nosotros estamos poniendo los ojos? Bueno, porque el gobierno argentino de Javier Milei, que ha decidido ser un peón de brega del trumpismo, y como siempre decimos, pertenece a una maquinaria de la ultraderecha que está trabajada, que es un dispositivo, no es una moneda al aire. Bueno, ha decidido elegir, digo, el gobierno de Milei, y Milei en particular, a Lula como el enemigo a vencer. Se ha metido de lleno en la campaña electoral brasileña, lo hemos comentado en tu programa, Sí. insultando a troche y moche a Lula, sabiendo también Milei que un triunfo de Lula es un escenario de mayor dificultad para la reelección del propio Milei. Por eso le estamos dando la importancia que tiene. Sí, señor. En ese escenario comenzó formalmente la campaña electoral brasilera, que va a tener lugar su primera vuelta. Creemos que va a haber dos, por lo que estamos observando, dos vueltas. El domingo 4 de octubre. Ese día se van a celebrar las elecciones generales en Brasil, las elecciones, como decimos, de primera vuelta. Como te digo, también la campaña comenzó con actos, y a mí lo que me llamó mucho la atención es este enunciado que vos de alguna manera en tu flyer de redes lo describís muy bien, ¿no? Pero que yo quiero posar la mirada en algo que él dijo, que me parece esencial
para comprender la tarea que nos queda a todos nosotros de acá hasta nuestras elecciones del año que viene, que es que vamos a tener que trabajar sobre un denominado voto blando, voto que oscila, que no entiende a veces profundamente qué se pone en juego o qué significa cada cosa, y que queda mucho más al socaire de las corrientes publicitarias o de las conversaciones de café o de lo que se va hilvanando, sin pasarlo por un tamiz más riguroso. Ese voto blando creo que es el que Lula hoy está trabajando en Brasil para tratar de ganar. Y entonces él dice esto: no podemos dejar que el tema de la seguridad, esto lo dijo en su acto inaugural de campaña, en San Bernardo del Campo, que es donde él hizo su comienzo como obrero metalúrgico. Recordemos que Lula era un jovencito atravesado por la pobreza en el nordeste brasilero, y que vino en camión desde el nordeste brasilero hasta el sur brasilero, hasta el San Pablo industrial, y ahí se forjó como dirigente metalúrgico, como dirigente obrero, y entonces ahí él le gusta iniciar sus campañas y comenzar a dialogar con la gente del pueblo, ¿no? Y él dijo en ese acto de inauguración: no podemos dejar el tema de la seguridad internacional en manos de la derecha y de la ultraderecha. Este es un tema que también nos compete. Y a renglón seguido acotó: ¿a ustedes les gustaría que una fuerza exterior secuestre al presidente de Brasil? Bueno, a buen entendedor sobran palabras, claro, ¿no? Claro, es decir, tenemos que estar bien, tenemos que tener seguridad para que no nos hagan lo que le hicieron a Venezuela el 3 de enero pasado. Exacto. Tenemos que tener seguridad, dijo, tenemos que tener seguridad porque están avanzando sobre nuestros ríos, sobre nuestras riquezas naturales. Tenemos constatada que hay a veces invasión de satélites, y eso es muy peligroso para Brasil, y tenemos que tener la plena autonomía de nuestro territorio y nuestra soberanía. Entonces no le podemos regalar la seguridad a la ultraderecha. Y entonces acota Lula: ¿cómo puede ser que una potencia como Brasil no tenga una fábrica de drones? Tenemos que fabricar drones, tenemos que ser una potencia de drones. Es decir, un Lula que se pone a la vanguardia de lo que está pasando hoy en el mundo. Lo hemos comentado contigo en tu programa durante mucho tiempo, y que está dispuesto, insisto, a ir por eso que en Brasil se conoce como el Centrão, que es una cantidad de políticos y gobernadores que representan un espacio del medio, y que, bueno, como es una elección de balotaje, si no se puede resolver en primera vuelta, pasan a ser muy necesarios para la segunda vuelta. Cuando te hablo de otear el panorama, de ver la cara, de ver a la gente, quiero decirte que me tocó presenciar, y lo hice adrede, una manifestación por el Día de una Virgen, que es la Virgen de Ayuda, y que fue muy, muy, muy grande, muy multitudinaria, donde venían brasileros de a pie de muchos pueblos. Bueno, el rostro de la gente, cuando la mirás a los ojos y después constatás cómo salió el resultado electoral en ese estado, estoy hablando del estado de Bahía, donde Lula sacó el 72% en la última elección, te das cuenta que el pueblo brasilero, el pueblo profundo de Brasil, tiene un gran agradecimiento por ese líder que llevó adelante reformas muy grandes en el campo social, muy grandes. El Plan Familia, el Bolsa Escuela, las unidades de pronta atención, todo eso que está vigente, que está funcionando y que le ha dado un cambio y un avance social muy importante al Brasil que conocemos hoy. Y cuando hablas con pequeños empresarios, con dueños de pequeños hoteles, entienden que es fundamental la defensa del mercado interno, que es muy importante tener un mercado interno robusto. Eso se está discutiendo hoy en Brasil, y nos hace pensar que Brasil va a elegir a Lula, va a resolver a favor de los intereses nacionales esta contienda. Es lo que empiezan a decir algunas encuestas, más allá de que hablan de un empate en muchos casos. Cuando revisás profundo, hay 5 o 6 puntos de diferencia a favor de Lula. Sé que las elecciones se polarizan, que es lo que está pasando hoy en el mundo, pero también te digo que el avance social del Brasil no creo que quede en el camino. Me podés decir, bueno, ya ganó Bolsonaro una vez, sí, pero por eso mismo también,
porque ganó Bolsonaro padre, porque no es Bolsonaro padre que enfrenta hoy a Lula, es el hijo. Sí. Tiene el hijo muchos escándalos de corrupción. El antiperonismo que vivimos acá en Brasil también se ve en el sentido de que hay un antipetismo. El petismo es el PT, ¿no? O sea, el Partido Sí, sí. de los Trabajadores, que es muy, muy, muy fuerte. Yo a veces aclaro, viste, estos acrónimos por la audiencia. Claro, no, por supuesto, por supuesto. Quiero en esta idea clara de no dar, viste, resquicio a dudas. Entonces, pero digo, el antipetismo es muy fuerte también en Brasil, pero insisto, hay un volumen que no creo que hoy se va a poner en juego. Esta es mi mirada del escenario brasilero y quería traer esto a cuento, ¿no? El tema de cómo Lula intenta en esta disputa cultural, en esta batalla por las palabras y por ciertas ideas, no resignarse a que determinadas palabras queden en cabeza de la ultraderecha. Este es el punto brasileño. No sé si Sí, vos sí. tenés algún punto, por eso te Sí, arremetí, no, no te dejé andar. me parece que voy a ser muy breve porque tenemos poco tiempo, pero me parece que justamente parte, ¿no es cierto?, de su discurso allí en el Estadio Euclides, en relación con los jóvenes y las mujeres, precisamente apunta, ¿no es cierto?, a disputar un electorado que él sabe, ¿no es cierto?, que es sobre todo el de las mujeres, ¿no es cierto?, que es un terreno de electorado que en general la ultraderecha desdeña y ataca. No solo desdeña, también ataca. Entonces, bueno, apunta a eso. Y lo mismo con la educación, ¿no? Que sabemos siempre es un rubro que les resulta a los fascistas peligroso, por la mera posibilidad de construir pensamiento crítico. Quería decir eso. Y después también, muy brevemente, una vez más preocupante las últimas declaraciones de hace 2 días del ministro de Defensa de Estados Unidos, hablando una vez más, ¿no?, de narcoterrorismo. En nado sincronizado, Milei deslizó algo bastante parecido ayer en el discurso durante el acto por San Martín, ¿no? Uh-huh. Y entonces, ojo, con que me parece que como espada de Damocles se cierne la amenaza velada, ¿no?, de declarar a Brasil un estado narcoterrorista para, están dando pasos en ese sentido. Entonces, por ahí va, creo, ¿no es cierto?, estas precisiones de Lula, ¿no? Exactamente, Clara, pero bueno, refuerza esto que yo te comentaba al comienzo de la columna, es decir, la Sí, necesidad de no resignar soberanía, porque bajo esas exacto, acusaciones falsas el injerencismo crece. Y me pareció claro, muy fuerte, muy, muy fuerte, muy fuerte, cuando él dice, para que no nos pase lo que le lo ha que a pasado a otro Venezuela, país donde secuestraron a claro, un presidente. O sea, claro, es tremendo, ¿no? Porque vos te imaginás, Brasil es la 10ª potencia industrial del mundo, bueno, no sé, ahora habría que ver los rankings si sigue ahí, pero llegó a serlo hace poco. ¿Te imaginás sí, que secuestren al presidente del Brasil? claro, Quiero decir, estamos en presencia de un injerencismo bastante desconocido. Entonces, brutal, brutal. me dan... Sí, 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 sí. También te digo una cosa, Clara, y con esto cierro el capítulo brasilero, sí, porque andamos apretados de tiempo. Eh, a ver, aparece un sustrato de buen nacionalismo también. Que ajá, puedo confirmarte que los ataques de Milei han sido muy contraproducentes. ajá, Para el sentimiento soberanista, para el sentimiento, digamos, emancipador, ¿no?, de la sí, población, de no verse sí, atropellado por un mandatario extranjero que va, insulta al presidente. Eso ha caído muy mal, ha caído muy mal. Yo creo que el injerencismo norteamericano, el injerencismo de Milei, no han hecho más que fortalecer la candidatura de Lula. sí, sí, Ojalá nosotros tuviéramos una reacción en la sangre potente. Bueno, creo que lo estamos viendo, ¿no? Con el tema sí, tierras, empezamos a ver también una idea de que el desmadre tiene que tener un coto, ¿no? Hay que ponerle un punto.
Me da la impresión, Sí. ojalá no me equivoque. Sí, yo creo que vamos por ahí. Tenemos una ventana de esperanza. Este jueves tenemos 2 marchas, una de las pymes y otra de los endeudados. Mirá a lo que hemos llegado. Marcha de endeudados, por favor, Sí, ¿no? sí, sí, Y sí. está en un estado larval ahí una marcha de la bronca. Así que bueno, Sí. ojalá, Bueno, ¿eh? bueno, ojalá, ojalá. Ojalá. Vamos al escenario del Oriente Medio, si querés, Vamos, así vamos, no te robo vamos. tu tiempo. Bueno, efectivamente vos lo consignabas con mucha precisión en tus avances noticiosos. Efectivamente, se han agotado esos 60 días que se habían establecido entre Irán y Estados Unidos para enfocarse en la negociación, sin mayores avances. La madre del borrego sigue estando en quien controla ese accidente geográfico llamado Hormuz, que es la que permite regular el tráfico de energía petrolera y gasífera en torno al 20-25% de la producción mundial, y que está Mm. provocando unas alteraciones en la economía, sobre todo, hay que decirlo, de todos los países que se denominan del sudeste asiático, pero también hay que incluir a la India, que ya es una potencia mundial enorme. Mm. Bueno, que se han visto muy afectadas por la alteración del precio del petróleo. Hay que decirte, Clara, sabés que Ah, nosotros, y perdóname que lo repita, pero el público se renueva, sabés que nosotros le damos mucha importancia a lo que se denomina la cotización del crudo, ¿no? O sea, del petróleo que se transa a nivel bolsa. Te lo quiero decir en este momento porque no quiero equivocarme, como está abriendo ahora en la mañana, está en 91.14 el Brent de petróleo en este momento. sí. Hay que decir que había terminado la semana pasada en 82, 83, es una suba muy importante. ¿Qué nos dice eso? Bueno, que la situación está muy lejos de resolverse después del agotamiento de los plazos, Ujú. y que las novedades son que a falta de enemigos, ahora Estados Unidos, hoy o ayer a la tarde, hoy consignado en algunos medios, ha decidido amenazar a Omán. Omán es el país, lo vamos a volver a repetir, que está frente a Irán del otro lado del estrecho de Hormuz, para tratar de ayudar a visualizarse. Es decir, Omán comparte la otra costa de Hormuz con Irán, y Estados Unidos la acusa de colaboracionista con Irán, porque sencillamente Omán lo que ve es que haber sido un súbdito, un lamebotas de Estados Unidos no ha sido un buen negocio, y eso no ha hecho más que provocar problemas, digamos, a la propia población de Omán, ¿no? Bueno, entonces suma esta amenaza de Estados Unidos, y también hay que decir que en estos días, tal cual veníamos también señalando, en el otro estrecho clave, que es el paso del Mar Rojo para salir luego al Mediterráneo, donde hay un accidente geográfico parecido al estrecho de Hormuz que se llama Bab el-Mandeb, y que Sí, en las costas yemeníes lo defienden los hutíes, que es una guerrilla que está, por supuesto, financiada y alentada por Irán. Bueno, ya han intensificado los ataques a los buques que pasan por Bab el-Mandeb, con lo cual eso implica que a los buques que van hacia Occidente les provoca tener que dar toda una vuelta por el sur del Índico hasta el Cabo de las Agujas, que es el final del Índico y el inicio del Pacífico, y subir por las costas africanas occidentales para poder entrar después hacia el norte de Europa o eventualmente ir a América, ¿no? sí. Es evidente, lo venimos diciendo, que hoy las guerras son guerras geográficas, son guerras híbridas, ya no son esas viejas tropas de infantería que ocupan territorio, son Mm. operaciones más quirúrgicas, y bueno, dominan entonces los accidentes geográficos, dominan las capacidades tecnológicas, la capacidad de dominar, de tener drones, de tener inteligencia artificial, de imágenes satelitales. Eso está pasando en el mundo, ¿no? Y volvemos otra vez a replicar, porque insistimos que este encaje y estas piezas de puzzle tienen unas que ver con otras, que parezca que no, y entonces no nos dejamos de repetir que es muy peligroso el juego que hace Milei,
de adherirse a esta superpotencia norteamericana en declive frente al avance de China, de hacerle un seguidismo un poco idiota sin pretender poner en juego nuestros intereses nacionales, porque la Argentina es rica en agua, tiene un estrecho de Magallanes que comunica dos océanos, y entonces si se complica el estrecho de Panamá, eso pasa a ser vital. Es decir, somos una zona estratégica en el mundo, aunque parezca que no. Muchas veces nos han vendido de chiquitos que somos un país aislado, perdido del mundo, sin sentido. Eso no es verdad. Es decir, la riqueza edafológica de la Argentina, su situación hoy en el mundo, los problemas con el cambio climático la vuelven un territorio muy importante. Por eso es necesario recuperar todos nuestros impulsos soberanistas, emancipadores, y tener en claro que tenemos que articular con los países que comprendan a la Argentina como un país soberano. Brasil, los BRICS, los países que entiendan que Argentina es un país, no un territorio a piacere de intereses absolutamente desconectados de las necesidades de la sociedad argentina. Y en el cierre, no quiero dejar de mencionar esto, no para vos, claro que estás en tu terreno, sino para la audiencia. En este seguidismo ciego, como vos bien señalás, de Milei, no solo con respecto a Estados Unidos, sino a su socio Israel, no quiero dejar de mencionar, porque es impresionante, las declaraciones del ministro de Seguridad israelí, se llama... Sí, lo había notado, tenés razón. Ben-Gvir, ¿no? Se escribe G-B corta. Ben-Gvir. G-B corta y R. Exacto. Correcto. El tipo propuso matar entre 30 y 40 personas en forma selectiva por noche en Gaza. ¿Por qué? Porque, porque hay personas que no merecen vivir y ni siquiera son personas. Bueno, de estos tipos, de este régimen, ¿no? Es vasallo Milei. Totalmente de acuerdo. Por eso también, Clara, y por lo menos por mi lado cierro y te libero, decirte que octubre se antoja como un mes clave para la suerte de Milei, y ¿por qué no de la Argentina? Porque se juega lo de Brasil, y se juega lo de Israel, Hay elecciones en Israel. No es lo mismo que gane Netanyahu que ganen los laboristas. Es decir, hay que estar muy expectantes. Es un mes clave. Y volvemos a repetirlo, lo dijimos en la columna pasada, lo vamos a decir bastantes veces. El Papa puede venir en un escenario o en otro muy distinto, según lo que pase en Brasil, en Israel y en Estados Unidos con las elecciones de mitad de término. Exacto. Nos queda eso en el tintero, pero bueno, vamos a ver en el curso de la semana si tus tiempos y tus obligaciones te dan un margen de 10 minutos, 15 minutos, como para detenernos precisamente en las primarias que se están llevando a cabo en Estados Unidos de cara a estas elecciones, ¿no es cierto? Porque, ojo, no es solo que sean, esto lo tiene que saber todo el mundo, no es solo que se renueven, ¿no es cierto?, bancas senatoriales o lo que serían para nosotros diputados, sino también gobernaciones. Entonces, también es una buena elección. Idea, mirá, la producimos al aire, mira, muy buena idea. Vos sabés que en la época del programa del Flaco Tonetti, que yo era el columnista internacional, lamentablemente el programa no lo tenemos en este momento, le hicimos un seguimiento a la elección yo todavía no salía al aire contigo en esa época, le hicimos un seguimiento a la elección presidencial de Estados Unidos, ¿no? Y le pusimos un zoom, un gran angular, y la escrutamos con más detenimiento. Quiere decir que, si bien era presidencial y por ahí más atractiva, podemos encontrar acá, buscar temas incluso de esta elección que se están discutiendo, como bien decís vos, no solo Cámara de Representantes, que son diputados, senadores y en algunos casos gobernaciones, y hacerle una mirada más detenida, porque es una elección clave, es una elección muy importante. Tal cual. Querido compañero, te mando un abrazo enorme y ojalá descanses hoy un poquito. Gracias. Bueno, un fuerte abrazo. Chao.
Cerramos el escenario internacional muy rápido, una pausa y volvemos.